Vamos a conocer un poquito sobre el diseño de los portafolios electrónicos. Pero antes de pasar a la parte práctica, primero vamos a tomar esta primera parte. Es un poquito teórico, pero es importante que ustedes conozcan sobre definir el concepto de portafolio electrónico, cuál es su razón de ser, ¿verdad? Y cuáles son sus características y los beneficios y las limitaciones, los tipos de portafolio que existen a nivel académico y ver unas demostraciones de algunos ejemplos de los tipos de portafolios que hay y luego pasamos a la segunda parte de que es el diseñar los portafolios electrónicos con la herramienta de Google Sites, que es la que estamos utilizando aquí en la UPR de Arecibo. Si me preguntaran por una definición de lo que es el portafolio electrónico, hay muchas definiciones que podemos conseguir en la web, pero esta me interesó mucho porque es como que es la más concisa, la que más directo al grano va. El portafolio electrónico se conoce como una colección electrónica de evidencias que nos muestran ese viaje de aprendizaje que ha tenido el usuario a través del tiempo. Se relaciona muchísimo a los campos académicos, ¿verdad? Y tiene también mucho que ver con ese proceso de aprendizaje a lo largo de la vida. Estas colecciones electrónicas se conocen como evidencias, son evidencias que nos permiten ver los avances, los progresos, y el proceso de aprendizaje de la persona y que puede incluir documentos que son escritos, lo que se llama procesador de palabras digital, puede tener fotos, gráficos, imágenes, vídeos, animaciones y otro tipo de multimedia que son hoy día con el desarrollo de la tecnología pues son muy buenos, ¿verdad? Todo ese tipo de multimedios que hoy día se utilizan como efectos y animaciones, todas esas cosas de diseño que se utilizan hoy día, ¿verdad? Para demostrar el progreso, el avance, el desarrollo del conocimiento de las personas. Esa es una de las definiciones de Barrett en 2006, me parece que es muy bien. Pero hay que ver también el portafolio de dos dimensiones, que es la del proceso y la del producto. A eso es lo que vamos ahora, para que ustedes tengan una idea de Helen Barrett. Ella no muestra estas dos dimensiones, que estas dos dimensiones pueden estar balanceadas, se parecen muchísimo, pero desde la parte del proceso, aquí lo que hacemos es que estamos viendo el portafolio como una actividad bien importante que tiene que ver mucho con el desarrollo del aprendizaje y la colaboración. Va a haber interacción, va a haber una selección de medios, de recursos, va a haber una presentación de algo, va a haber una colección de artefactos que demuestran que nosotros aprendimos a hacer algo. Pero prácticamente el fin principal del proceso, el portafolio como un proceso, tiene que ver más con una audiencia interna. Es un grupo de personas que trabajan, ¿verdad? En el desarrollo del conocimiento y están bien pendientes a la reflexión inmediata, al desarrollo de los artefactos en un orden o formato cronológico, que demuestran que hay unas experiencias de aprendizaje y que se pasa por un proceso de reflexión. Y aquí, pues, lo que se llama el feedback, que es la evaluación que los profesores le dan, pues está más enfocada hacia el proceso de aprendizaje. Por el otro lado, si entonces vemos el portafolio como un producto, lo estamos mirando más desde una exhibición o presentar lo que le llama la accountability, ¿verdad? Dar cuenta de algo que nosotros queremos enseñar, ¿verdad? Dar informe, dar cuenta sobre un producto, algo que nosotros hemos estado diseñando, creando con el pasar del tiempo. Así que la temática de las organizaciones son más temáticas,
tiene que ver mucho pues con páginas o ventanas que están organizadas de una manera temática o racional. Tiene pues dirección, ¿verdad? Tiene dirección, tiene un orden lógico y que se utiliza un poquito más como una reflexión retrospectiva. La reflexión en el proceso es inmediata, pero acá es prospectiva, es retrospectiva porque son basados en unas colecciones que ya se han hecho, se han realizado. Así es que la audiencia primaria es la externa, es la gente que con el pasar del tiempo va viendo toda esta colección de productos y lo que pudiera ser, por ejemplo, fotografías, pinturas, y todo este tipo de arte que se hace y que se muestra, pues eso vendría siendo parte de un portafolio tipo show que es de exhibición. Pero esto es el proceso, ¿ves? La evaluación aquí tiende a ser más sumativa porque la evaluación sumativa se enfoca más en el proceso, la evaluación formativa se enfoca más en el proceso de aprendizaje, la sumativa se enfoca más en el producto final. El producto final viene siendo el aprendizaje que uno obtiene. Y así pues podemos entonces ver el balance que hay muy parecido entre los dos tipos de portafolios, basado en el proceso o basado en el producto. Así es que el plan para trabajar en el diseño de un portafolio comienza precisamente con la planificación. La planificación envuelve cómo se va a diseñar el portafolio, cuáles van a ser las secciones que va a componer ese portafolio, las páginas, las subpáginas, ¿verdad? El formato de bosquejo, por decirlo así, las páginas subordinadas. Y tú creas primero esa estructura, ¿bien? ¿Qué es lo que, cómo se va a ver? ¿Cómo se va a ver el portafolio como un todo? Luego entonces vamos a pasar a la segunda fase, que es la de colectar. Colectamos fotografías, videos, cartas de presentación, cartas de recomendación, certificados, diplomas, escritos, investigaciones, proyectos que ya se han hecho anteriormente. Y todos esos artículos y esa colección electrónica de documentos y recursos que están en diferentes formatos de representación del conocimiento se van a pasar por un proceso de evaluación para ver si cumplen o no con los objetivos de esa planificación inicial que estableció el desarrollo y la creación de un portafolio. Luego de evaluar toda esa colección de datos electrónicos, entonces pasamos a conectar. Es programar. Vamos a empezar a subir los contenidos, los escritos, las fotos, los videos, las animaciones, todo ese conjunto de artefactos electrónicos que se detectaron, se colectaron inicialmente, pasaron por el sedazo de evaluación, entonces los pasamos a subir a la plataforma que se esté utilizando, la plataforma de portafolio electrónico, y luego pasamos al el paso final, que ya viene siendo un proceso de reflexión del todo. El ACES es una reflexión y pasar juicio sobre cada uno de los componentes que va a tener y esa colección electrónica de documentos y recursos, pero la reflexión es, vamos a verlo ya el portafolio como un todo y volvemos a empezar por el principio de volver a planificar. Y estamos hablando de que esto es un proceso que es continuo. El portafolio electrónico es un artefacto que nunca termina porque conforme pasa el tiempo, pues vamos cambiando los objetivos y entonces pasamos por un proceso nuevamente de planificación, reestructuración, recolectar cosas nuevas, volverlas a evaluar, a ver de manera independiente, conectarla, subirla al portafolio electrónico, volver a pasar por el proceso de reflexión del complemento, ¿verdad? Del todo del portafolio electrónico. Y ese es el proceso que se hace. Hacer o diseñar un portafolio electrónico como todo, en este caso un e-portfolio, pues tiene sus beneficios y tiene sus limitaciones también. Dentro de los beneficios podemos hablar de que está accesible
todo el tiempo a través de una dirección electrónica de Internet, lo que le llamamos un URL, así que las personas pueden verlo en cualquier momento. Podemos hablar también de que economizamos mucho dinero en el gasto de papel, en el gasto de la carpeta, de las artes, los diseños, los colores, todas esas cositas, ¿verdad? Que se hacen para decorar un portafolio impreso, un portafolio físico grande, es una carpeta enorme que a medida que ustedes lo van llenando de recursos impresos, esa carpeta va cogiendo peso, va cogiendo, se va ensanchando, se va agrandando, ¿verdad? Nos limitamos a tener que cargar en cada entrevista, pues con un portafolio pesado. El proceso de la evaluación, que consiste en editar, en corregir, actualizar los contenidos, es mucho más fácil, ya que se hace de manera digital y se ve en tiempo real cada uno de los cambios, a diferencia de ese portafolio físico grande, imponente, lleno de muchas colecciones y muchas cosas, que a medida que ustedes van viendo que hay elementos que se pueden descartar, se van removiendo, se van sacando y se van agregando elementos más recientes y más nuevos. Y eso toma tiempo, te va a costar dinero, necesitas unos materiales y unos equipos para pues, hacerlo bonito y ¿verdad? A veces se incurren gastos de mica, que son los portapapeles, para evitar que se deterioren con el pasar del tiempo. Esos detallitos. Entonces está también de que los portafolios electrónicos hoy día son compatibles con una variedad de herramientas, aplicaciones, herramientas web, aplicaciones móviles también, que también son gratuitas y que están disponibles. Dentro de las limitaciones que siempre vamos a encontrar es que pues tiene que haber una inversión en un costo tecnológico, tiene que tener una computadora con buena capacidad de memoria que nos permita utilizar diferentes herramientas con diferentes navegadores, eh, también que pueda ser compatible con las herramientas web o aplicaciones móviles que estén gratuitas. También debe haber una inversión en la conexión de Internet, conectarse a un buen servidor de Internet con un buen ancho de banda, en el que ustedes puedan ya ir subiendo animaciones y videos con bastante tiempo, ¿verdad? De transmisión, con esas grabaciones extensas que le permitan subir ese tipo de archivo que es bien pesado. Es importante tener conocimiento sobre cómo se utiliza la herramienta de los portafolios electrónicos para ir trabajando en esa fase de planificación, el diseño de las partes que va a tener, si son páginas con subpáginas, y ese tipo de estructura que es bien importante, los diseños que se hacen, qué cosas se pueden hacer para modificar la estructura, el banner del portafolio. Ese tipo de conocimiento es muy importante sobre cuáles son las funcionalidades de la herramienta para entonces empezar a programar, ¿verdad? A entrar toda esa colección de datos electrónicos. Otro elemento importante es que a veces estos servicios tecnológicos pasan por un proceso de actualización y las actualizaciones, estos updates que se hacen, a veces no nos damos cuenta de en qué momento se realizan. Y en un momento dado en el que uno tiene prisa o lo va a mostrar a alguien o va a dar un taller, una conferencia sobre un diseño de portafolios electrónicos, nos damos cuenta de que la interfaz cambió. Y eso es parte de esos updates, esas actualizaciones que se le hacen al sistema, a la plataforma. Y uno pues tiende a desorientarse y es como un proceso de reaprendizaje, de ver que antes un botoncito que hacía la función X estaba en el lado izquierdo y ahora está al otro lado. Pues ese tipo de cosas y suelen ocurrir con las actualizaciones. Y un último elemento que no podemos pasar por alto es que estas herramientas tecnológicas que nos permiten diseñar los portafolios electrónicos están sujetos a las condiciones de uso de su proveedor, del creador o el desarrollador. Es decir, que tengo una herramienta de portafolios electrónicos hoy
que lleva aproximadamente 3, 4, 5 años de ofrecer un servicio gratuito. Ponle que esté unos años más y pasado mañana, de momento cambian los términos del uso y recibimos un correo electrónico diciendo que a partir de tal fecha, de tal año, el servicio del portafolio electrónico en la versión gratuita solamente tienes estas funcionalidades limitadas y que si haces el upgrade y tienes una versión premium, volverás a tener entonces todas las funcionalidades de portafolio electrónico que tenías antes en su versión gratuita. Y esos son uno de los, por decir un ejemplo, de las situaciones, o simplemente todo el portafolio, toda esa plataforma para diseñar el portafolio electrónico que ayer y hoy han sido gratuitos, mañana o pasado mañana ya son funciones premium por las que tenemos que pagar. Y si en cierto tiempo pues no hacemos ese upgrade, esa actualización a la versión paga, pues la versión gratuita puede borrarse y perdimos todo el trabajo que se ha hecho. Eso es parte del proceso, ¿verdad? De nosotros utilizar herramientas gratuitas. Son situaciones a las que muchos hemos estado sujetos y hemos pasado por este proceso de buscar una alternativa antes de que se nos borre todo el trabajo que hemos pasado. Los tipos de portafolio, pues miren, a nivel académico, y nosotros tenemos 3 tipos de portafolio. Se conoce como el de desarrollo, que se enfocan en ese proceso de aprendizaje, haciendo reflexiones, donde la evaluación es formativa y se enfoca mucho a la evidencia del proceso del trabajo que se está haciendo. Como les dije, pues lo que busca es medir cuál ha sido el proceso de aprendizaje, demostrando todos esos avances, progresos a lo largo de un periodo de tiempo. Se fomenta muchísimo la autoevaluación. Creo que hacer una crítica reflexiva sobre el producto en general que nosotros estamos diseñando es muy importante, que nosotros lo entremos en, ¿verdad?, en una fase de autoevaluación, porque nosotros pasamos juicios sobre la calidad, efectividad o eficiencia que pueda tener este recurso digital que nosotros estamos lanzando a la web para que otras personas puedan ver nuestros trabajos. Y pues también, como les dije, pues a nivel académico se enfoca bastante en el proceso y, y fomenta que el usuario o la persona que diseña portafolio pase por un proceso de reflexión continua. Está el otro tipo de portafolio electrónico que se centra más en lo que se llama el showcase. Es un tipo de exhibidor, se centra más en una colección de artefactos profesionales. También se puede utilizar para la evaluación formal, pero viene siendo una evaluación ya formativa, sumativa, disculpe, porque se ve el showcase como un todo, como un producto completo, donde se presenta una colección de artefactos, como dije anteriormente, puede ser galerías de fotografía, galerías de video o de producciones que ustedes hayan hecho. Puede ser pinturas, esculturas, trofeos, medallas, actividades, animaciones, diseño digital, diseño de software, diseño de 1000 cosas que nosotros podemos hacer, donde representamos nuestro conocimiento. Y que eso funciona muchísimo para buscar empleo a nivel profesional, ayudarnos a conseguir los empleos que nosotros estamos buscando a través de las entrevistas. Como les dije, pues tiene 3 elementos importantes. Demostramos esas habilidades, destrezas, competencias y talentos personales, mostrando esta colección de productos. Y también lo que hacemos es demostrar cómo ha sido nuestra experiencia laboral, los logros que hemos alcanzado a lo largo de los años en las diferentes posiciones profesionales o laborales en las que nosotros hemos estado trabajando,
porque a los patronos les gusta ver mucho, no solamente qué conocimiento tenemos, sino qué capacidades nosotros podemos desarrollar con el conocimiento que hemos adquirido a lo largo de la carrera académica y de la experiencia laboral acumulada. Así es que se enfoca muchísimo en la demostración de esos artefactos, de esos productos que se van realizando. El último tipo de portafolio que se utiliza es el de evaluación. Este se enfoca más a ¿verdad? Lo que se llama una cartera de evaluaciones sumativas que se utilizan por parte de todo tipo de educadores, sean maestros, profesores, capacitadores o instructores que necesitan que los estudiantes creen artefactos. ¿Ven? Se utiliza muchísimo por educadores porque aquí el fin es que los estudiantes puedan evidenciar, mostrar el trabajo en un formato de desarrollo tipo parecido, similar a un showcase. Pero son páginas específicas. No es como un portafolio profesional que tiene unas páginas generales sobre los avances, los progresos, las investigaciones. Acá en evaluación son páginas específicas para hacer tareas, proyectos que están relacionados a un curso. Bien, y entonces tú vas creando una colección sistemática de esos trabajos académicos que están demostrando que tú tienes un dominio en unas habilidades, destrezas, destrezas blandas, habilidades técnicas, ¿verdad? Y alfabetismo digital, ciudadanía digital, muchos elementos que se utilizan para medir pues esos avances, esos progresos, que cumple con unos objetivos del curso, con unos criterios que ya están establecidos, siguiendo unos estándares y objetivos o metas del curso que se está dictando. Por ejemplo, ahí podemos ver en este es un ejemplo este es el mío, de mi portafolio profesional realizado con la herramienta de Google Sites, y vean que el portafolio tiene una cartera bien sencilla de inicio, biografía, proyectos, un blog de artículos que voy publicando, una galería de videos y una sección de reconocimiento. Ahí están los diplomas universitarios, certificaciones, cartas de recomendación, cartas de agradecimiento, cualquier tipo de premiación metálica, pues pueden ser trofeos o medallas, o premiación monetaria. También pues, se puede utilizar como una evidencia de una experiencia profesional que uno va adquiriendo, ¿verdad? A lo largo de ese proceso laboral. Está también para estos tipos más artísticos, como les dije, que es el tipo showcase, donde la persona lo que hace es que comparte los trabajos que ha ido realizando. En este caso son dibujos artísticos. También el autor tiene y diseña arte en carteras, en bolsos, pueden ser en ropa, en gorras, las bandanas, accesorios femeninos, toallas, artículos decorativos, pues muchas cosas que se pueden hacer. Y entonces el showcase es un tipo de portafolio que tiene también una finalidad de poder vender los artículos que se muestran o de exhibirlos quizás en una galería de arte física, y permite tener una exposición inicial de los trabajos que el artista está diseñando en un momento dado. Y comparto también este tipo de evaluación, como les dije, que es la que está más relacionada a la clase, porque si se fijan, cada sección de este portafolio se dirige al objetivo, a cómo cumplimos con los objetivos de la clase. Así que vamos viendo unas páginas que son específicas del curso, donde se realizan los trabajos de la clase. Ahí van, pueden ser tareas, proyectos,
y puede haber una galería fotográfica del proceso. Y los profesores piden cápsulas informativas donde los estudiantes pueden grabar en formato de audio o en video también y pueden grabar los trabajos que están haciendo en formato de audio o de video. Pero si se fijan, este tipo de evaluación es este tipo de portafolio es el que se utiliza para la evaluación de una clase. Y entonces, pues, vamos a explicarle ahora el proceso. Antes de pasar a la fase 2, que es la parte práctica, es importante que ustedes tengan activo su cuenta de correo upr.edu. Tan pronto abran su bandeja de mensajes del correo de la UPR, ustedes van a localizar en el lado derecho superior de la pantalla donde se autentica su cuenta estos tres puntitos. Ese icono pequeñito es el que nos permite abrir toda la galería, lo que se llama el G Suite, que son todas las aplicaciones asociadas a la cuenta de correo de Gmail. Aquí tenemos Google Drive, el calendario, el correo, cómo creamos los documentos, hojas de cálculo, presentaciones digitales. Y si se fijan, vamos a encontrar la herramienta de Google Sites. Esta es la que vamos a utilizar. Google Sites, desde la cuenta de UPR, nos permite alojar archivos con más capacidad de memoria, diferente a la cuenta que ustedes tienen personal de Gmail, en su correo personal, donde tiene una capacidad limitada de memoria. Recuerden que en la UPR tenemos 1 tera de espacio en nuestras cuentas de correo UPR. Así que ya sabemos, tocamos Google Sites y la página que van a ver rapidito nos va a llevar a una página bien sencillita que nos va a decir: ¿quieres crear el portafolio? La sugerencia y la recomendación. Si usted quiere hacer un portafolio bien rapidito, en menos tiempo, utilice o dele clic donde dice New Google Sites o un Google Site nuevo. Es la versión nueva de Google Sites. Si yo oprimiera el botón de crear, estaría entonces diseñando un portafolio en una versión vieja de Google Site que les aseguro que se va a tardar mucho más tiempo en crearla porque no se hacen las páginas tan sencillas como se hace en el nuevo formato de Google Sites. Al oprimir este vínculo va a aparecer una página nueva y usted lo que va a proceder es a oprimir el botón del símbolo de más para empezar a trabajar con la herramienta de Google Sites en su versión nueva.